Daría presentación, pero sí vamos a repasar brevemente algunas cosillas importantes de su magnífico currículo. Los debates, no hay que repetirlo, se basan en la estructura de la academia, y en la academia antigua de Platón pues había coloquios, debates dirigidos por un moderador, también lecciones magistrales, y 21 siglos, 20 y tantos siglos después más, pues seguimos haciendo un poco lo mismo. En el mes de mayo inauguramos una exposición sobre el fútbol que se venía gestando desde años anteriores. Se expuso en el Jardín Botánico de la Concepción y ahora en estos momentos está en un instituto de Torre del Mar, lo cual es una alegría que se va difundiendo. Pero quisimos que, aparte del folleto que se ha hecho con los carteles de la exposición, los paneles, que hubiera una serie de conferencias que resaltaran la figura de Humboldt, que es un puntal importante en la historia de la ciencia, sobre todo en la historia natural o en las ciencias naturales. Empezamos en el mes de mayo con el ministro Fernández San Martín, que nos habló de su legado en la historia natural. Ese mismo mes, José Damián Ruiz-Inoga nos habló de Humboldt y la geografía física. El mes pasado, Víctor nos deleitó sobre Humboldt y la geología. Hoy tenemos la suerte de tener a Ignacio Núñez de Castro para hablarnos del legado de los jesuitas en Humboldt. El mes próximo, aunque no exactamente de Humboldt, pero también un poco relacionado con cómo la España impulsaba también expediciones científicas, algunas tan importantes como la de Balmy, que nos la impartirá Esther Cruce. Y terminaremos en el mes de diciembre este ciclo, con todos ellos son académicas y académicos, con Antonio Heredia, que nos hablará Alexander Humboldt y su tiempo, para conocer la figura de Humboldt ya no solo como científico, sino invitado en su tiempo cultural, en la filosofía que imperaba en aquel tiempo. Y hoy, como decíamos, tenemos el debate que ya hemos mencionado. Ignacio Núñez de Castro es malagueño, nació en el año 1937 y desde muy jovencito es miembro de la Compañía de Jesús desde 1955. Pocos años después, en 1969, fue ordenado sacerdote. Él los estudios de bachillerato los hizo, como algunos de los presentes, en el Colegio San Estanislao de Málaga. Él tiene 3, hoy se dirían, grados de licenciatura en Filosofía en 1962 por la Facultad Filosófica Complutense. Se licenció en Ciencias Químicas en Sevilla en 1966, obteniendo el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla al mejor expediente de su promoción, y en 1970, fruto de su vocación también, obtuvo la licenciatura en Teología. El doctorado lo hizo en 1982 en Granada, teniendo el premio extraordinario y de la mano nada más, nada menos como director de tesis de Federico Mayor Zaragoza, que hace poco falleció, hace unos meses. Ignacio escribió una magnífica, una preciosa necrológica de él y era académico nuestro de honor. Un dato importante, fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt, por lo cual más razón para que esté aquí hablando como profesor invitado para una investigación postdoctoral. Como en la actividad profesional, pues ha pasado todo el escalafón que existía entonces, ahora es profesor ayudante, adjunto de bioquímica en la Universidad de Granada, agregado de bioquímica, que antes no se llegaba casi a catedrático directamente, durante muchos años en la Universidad de Madrid, Autónoma de Madrid, y desde 1981 hasta 2002, el mismo año que la sociedad se transformó en academia, pues fue catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga en las disciplinas bioquímica y biología molecular. Tiene muchas distinciones, pero voy a mencionar una que es importante: el premio Maimónides de investigación concedido por la Junta de Andalucía en 1990. Su prestigio ha hecho que se lo inviten en muchos sitios, en universidades de Hispanoamérica, en San Salvador, Argentina, Bogotá, en México, y ha impartido regularmente docencia tanto en la Facultad de Teología de Granada durante 7 cursos, como en el Seminario Diocesano de Málaga durante casi 20 cursos. Es miembro de la Sociedad Española de Bioquímica y de la Sociedad de Bioquímica Internacional, y es miembro del número de nuestra academia, primera sociedad, desde el año 1995.
nuestro trabajo de investigación se ha centrado en dos fases. Primero, sobre la regulación de los ácidos tricarboxílicos en las levaduras entre 1968 y 75, y posteriormente desde el 75 al 98 sus publicaciones se centraron en el metabolismo del nitrógeno en las células tumorales. Él es un hombre de nacimiento, podríamos decir, un humanista también, entonces ha escrito no solo sobre sus disciplinas científicas, sino sobre muchas otras disciplinas en las que es autoridad, como el manual de enzimología, eso sí, el rostro de Dios en la área de la biología, un estudio precioso sobre Teilhard de Santander, el hombre de ciencia y el hombre de fe. También tiene un trabajo muy interesante sobre la dignidad del embrión, reflexión en torno a la vida humana naciente, sobre la bioética, en la cual es una autoridad, usando el puente, también problemas éticos relacionados con la vida, la China, el mate y el curare, en el cual investigó también la actividad científica de muchos jesuitas, fundamentalmente en América del Sur, y que tuvimos la suerte, pues lo hizo la editorial Mensajero, de presentarlo en la Academia en el rectorado de nuestra universidad. Es colaborador de muchas revistas, Pensamiento, Producción, Diálogos Filosóficos, Tendencias y de la Asociación Interdisciplinar José da Costa. Ha sido, como decía, conferenciante repetido en temas de bioética y del diálogo ciencia-fe. En nuestra academia es un puntal importante, nuestro vicepresidente segundo en la actualidad. Él fue el encargado de hacer la audacia recibir nada más y nada menos que Margarita Sala cuando la hicimos académica de honor, y en los últimos tiempos sigue colaborando entusiastamente. Tres botones de muestra. Hace pocos meses aquí mismo nos disertó sobre qué dice la bioquímica acerca del origen de la vida en el mes de mayo de este año. Cuando le dimos la placa por el cincuentenario a la Facultad de Ciencias, él pronunció la lección magistral sobre San Alberto Magno y el libelo de alquimia. Y también aquí el año pasado nos moderó un debate sobre el diálogo ciencia-fe, una reflexión epistemológica. Pues nada más, le dejo la palabra. Muchas gracias, Ignacio, por invitarnos una vez más, y gracias a todos por asistir. Fernando, muchas gracias. Y vamos a ver qué sale esta tarde de aquí. Yo creo que sí, que esto ha sido obra de mucho entusiasmo, porque cuando yo hice el libro de La Quina y el Mate y el Colare me di cuenta que había mucha relación entre jesuitas y Humboldt. Entonces empecé a investigar y no había escrito nada por ahí. Entonces me dije, pues esto hay que investigarlo. Y eso, el fruto de eso es un poco esto, lo que como adelanto. Pues comienzo ya. En la Catedral de Chartres hay una vidriera, bueno, son preciosas todas, pero hay una vidriera que tiene un motivo que no es acostumbrado en las vidrieras de las catedrales medievales de Europa. Es el motivo de que hay los cuatro evangelistas, luego quedan otros dos más, sobre los hombros de los grandes profetas. Ahí ven ustedes que este es Isaías y Jeremías, o por lo tanto a Lucas y a Mateo. Bueno, y luego están los otros dos grandes profetas y los apóstoles. A mí me pareció tremendamente curiosa esto, y empecé un poco a investigar, y resulta que esa frase, que luego se ha dicho y popularizado por Newton, vivimos más lejos porque nos apoyamos sobre hombros de gigantes. Pues eso estaba aquí ya gráficamente en la Catedral de Chartres. Y la frase se debe a Bernardino de Chartres, que fue un filósofo medieval, y entonces pues se ve que inspiró Bernardino de Chartres con su trabajo al vidriero, hicieron esta magnífica y preciosa vidriera. Bueno, entonces, ver los antecedentes de Humboldt, dice el profesor José Cañizares de Guerra,
una cosa bastante difícil, porque no hay una simple respuesta de si sí o no. Sí, lo que vemos que Humboldt cita a muchísimos autores. Entonces, entre estos muchísimos autores que cita Humboldt en su obra monumental y en las obras anteriores, que son las que yo más me voy a fijar, las obras de viaje, pues entonces hay cita y tiene diálogo con muchos jesuitas que habían escrito sobre, pues, diríamos nosotros, el escenario de sus correrías ahí en América. Y entonces voy a empezar también, haré un poquito sobre cómo los jesuitas llegaron y cuáles eran sus visiones, para que veamos un poco más. Hay una profesora que es especialista en Humboldt, que es la profesora Sandra Rigo, que tiene un trabajo muy importante, que es el único que he encontrado entre todos los trabajos que estaba yo buscando para ver la influencia de los jesuitas en Humboldt, y que lo tiene publicado nada menos que en la International Review for Humboldt Studies. Dice: el objetivo de este estudio es demostrar que entre muchos otros más, también el famoso viajero Alexander von Humboldt no solo era un lector de estas crónicas, las crónicas que se refieren de las Indias, sino que tomó el sistema descriptivo de la historia natural y moral de las Indias, del padre José da Costa, como base para la elaboración de sus ideas. Un análisis acerca de cómo contempla Humboldt el hombre americano dentro de la naturaleza muestra que tiene precedentes en los jesuitas del siglo XVI y entre ellos, sobre todo, en José de Acosta. Yo añadiría no solamente los del XVI, Acosta y Bernabé Cobos, que es otro jesuita que está de Jaén, que está en América también, que publica una historia del Nuevo Mundo que hasta finales del siglo XIX no se conoce, sino también pues otros en el siglo XVII, que estos son fundamentalmente los que escribieron mucho y los que Humboldt conoce y cita las obras. Humboldt en el año 1799 obtiene en la Corte de Madrid el permiso para viajar a las colonias españolas y le dieron permiso para investigar en todos los archivos de las audiencias y de los virreinatos, con lo cual pudo tener algo muy importante. Luego, él en junio de 1799 ya empieza el viaje, la fragata Pizarro, salen de La Coruña, se paran en las Canarias, sube al Teide, y en el Teide él tiene algo muy interesante, que es ver la relación entre la altura y las especies diferentes de plantas que se van sucediendo. Y en enero, ¿verdad? En julio de 1799 llegan a Cumaná. En Cumaná se bajan, él pensaba ir más, pero en Cumaná se bajan porque se ha declarado una epidemia en el barco y entonces baja para no contagiarse. Y en enero de 1800 ya, es una fecha clave, salen Humboldt y Bonpland hacia los llanos de Apure, antigua misión jesuita en la Orinoquia, y navegan unas 1000 millas por la Orinoquia, levanta planos, da razón de las plantas, luego veremos las pulpias y otras muchas plantas. Y debe tenerse en cuenta algo que es importante. Cuando Humboldt nace en 1769, los jesuitas ya se han extrañado de España y sus colonias por Carlos III. Eso fue en 1767. Y de América viajaron hacia España, entre América y unos poquitos de Filipinas, 3.500 misioneros. Y esos se instalaron después de un año de navegar por los mares, que nadie los recibía, en los estados pontificios de Italia. Y ahora vamos a ver que algunos de estos jesuitas escriben ya en italiano porque están en Italia. Cuando Humboldt llega a América en 1799, ya la compañía no solamente ha sido expulsada, sino extinguida. Y fue extinguida
por el Papa Clemente XIV en el año 1773. Y hasta 1814 no viene la restauración de la compañía. Pues eso, cuando Humboldt llega a América, hace ya 30 años que los jesuitas no están en América. En esos ambientes en que se mueven los círculos de París, hay generalmente una declarada enemistad hacia la Compañía de Jesús. Pero Humboldt, sin embargo, conoce las obras de los jesuitas españoles y europeos y habla muy bien de ellos, mostrando su carácter liberal y sin prejuicio. Creo que esto es desde el principio, hay que tenerlo en cuenta cuando se estudia a Humboldt. Él comienza su viaje, sale de La Coruña, llega a Cunama y entonces ya hace este viaje por la Orinoquia. Y este viaje por la Orinoquia es quizás los viajes más interesantes, que él los plasma después en una serie de libros de viajes. Y es muy importante el viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Está publicado en francés en París en 1811. Son 5 volúmenes en lo que es publica, pero luego después, muy pronto, se traduce al castellano. También una publicación que se hace en París. Este viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, ya en París, en el año 1826. Y entonces, también este libro está colgado en internet y gracias a Dios me ha servido para mucho, porque se puede investigar sobre él. Entonces Humboldt organiza su viaje a la Orinoquia. En el balance de este viaje de Humboldt y Bonpland por el Orinoco hay que destacar su reconocimiento científico del caño de Quasiquiare, que une las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Hace una cartografía del Orinoco y luego también de otros ríos, el Apure, el Meta, el Guaviare, el Caura, etcétera, etcétera. Descubrimiento de nuevas especies animales y vegetales, y él analiza y estudia la sustancia el curare. Pero entonces el viaje que él hace, en ese viaje, en ese periplo por la Orinoquia, él los hace en los pueblos que han crecido sobre las misiones de los jesuitas, sobre los alivas, fundamentalmente, los indios alivas. Entonces los jesuitas llegan a Iberoamérica. En la primera expedición es en vida de San Ignacio todavía, pero a Brasil, en el año 1549. Y luego, unos 6 años más tarde, llega el español San José de Anchieta, que es el que funda la ciudad de Sao Paulo, y el primer colegio de los jesuitas, conocido como el Patio do Colegio, que todavía existe. Y en 1566 llegan ya los primeros jesuitas españoles a Lima y fundan el Colegio Máximo de San Pablo en Lima. Y en 1574 se funda el Colegio Máximo de Nueva España en México. Aquí hay una fundación de muchísimos colegios jesuitas, no solamente está en México, en Perú, muy bonito, el de Cuchiquisaca. Pues este del Cuchiquisaca, es un edificio precioso. Ahí está ahora mismo la Universidad de Cuchiquisaca, en Bolivia. Y otros muchos. La misión de los jesuitas en América, hay 2 tipos de misión. Hay una misión dedicada a la educación en todos los